Mi nombre es Sol, doctora en medicina funcional. Y mi nombre es Gaby, psicóloga clínica. En este podcast vamos a tocar temas sobre salud y bienestar para una plenitud física y emocional. Vamos a aclarar y definir situaciones que le pasan a nuestro cuerpo, pero de una manera interesante y con ejemplos de nuestro día a día. Vamos a tener invitados para poder entender y brindar la mejor información. Tips, consejos y mucho más es lo que vas a escuchar. Esto es Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Salud y Bienestar con Sol y Gaby. El día de hoy estaremos hablando de una enfermedad actualmente que es la enfermedad del siglo, ¿verdad, Gaby? Así es, Sol. Este tema es bastante importante, sobre todo en este momento en el cual las personas están con esta gran afección. Imagínate que en Costa Rica se habla que la depresión ha subido de un 13% a un 60% en la población. Esto según una encuesta que se realizó hace poco por la Universidad Nacional. Entonces es un tema que realmente nos compete bastante, sobre todo como profesionales en la salud. Y creo que es importante pues que la gente conozca un poquito de cuáles son las características de esta enfermedad y cómo podemos tratarla, ¿verdad? Entonces, Sol, tal vez sin más preámbulo vamos a iniciar con el tema. Tal vez si nos cuentas, Sol, cuáles son las causas a nivel médico de la depresión, porque pues normalmente creemos que la depresión viene de un evento detonante, la muerte de un familiar, alguna situación que se diera, la pérdida de alguna persona, un divorcio, pérdida de trabajo, pero no siempre se trata de este tipo de cosas. A veces la depresión viene por una causa médica. Tal vez si nos cuentas un poquito de cuáles podrían ser esas causas. Sí, precisamente el otro día que estábamos hablando de este tema conversábamos que tal vez la gente confunde mucho tristeza con depresión. ¿Eso por qué? Porque tal vez hubo la muerte de un familiar, cosas que están ocurriendo actualmente pues más seguido tal vez pensamos, y no necesariamente es exactamente lo mismo. Por eso también es importante visitar al médico para que veamos y podamos diferenciar entre una tristeza o una depresión. Por ejemplo, hay personas que tienen genes desordenados que predisponen a las personas a depresión o inclusive a trastornos bipolares, o una disregulación de los neurotransmisores. Eso es un problema que generalmente ocurre en la mayoría de los pacientes. También los receptores juegan un papel muy importante en la vida diaria de estos pacientes y por lo tanto presentan este tipo de problemas. Además, actividades alteradas en las ondas cerebrales que también van a afectar nuestro estado de ánimo, y además problemas neuroendocrinos, porque también uno como médico generalmente se le olvida el estudio también de lo que es la tiroides. En Costa Rica esto es un problema de salud pública con una morbilidad muy comparada, inclusive con enfermedades cardíacas, enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y artritis inclusive, y hoy día puedo decir con toda la fuerza que puede ser que esté de número 1 a nivel mundial, ¿verdad, Gaby? Claro que sí. De hecho, se dice que es la segunda enfermedad incapacitante que existe en el mundo, es la depresión. Entonces, por lo menos a nivel de consulta en psicología, nosotros tenemos, pues creo que la mayoría de las personas que vienen con alguna afección a nivel depresiva. Y Sol, eso que usted decía ahorita es muy importante, sobre todo porque tendemos a normalizar la depresión. Se da mucho en mujeres, ¿verdad? El discurso de, es que a ella le dan depresiones de vez en cuando, ¿verdad? O lo vemos como si esto fuese algo normal, y eso es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque entonces se habla de que la depresión normalmente no es un episodio único, ¿verdad? A veces las personas sienten depresión, ¿verdad? La van manejando, la llevan y salen adelante y piensan que eso así está perfecto. Entonces quedan con secuelas de esa depresión que lo que ocasiona es una segunda crisis, ¿verdad? O lo que ya usted y yo también hemos conversado muchas veces sobre el hecho de tomarse un medicamento y cuando ya me siento bien lo dejo, ¿verdad? O que la vecina me dijo que, usted se siente triste, tómese estas gotitas y con eso se va a sentir mejor. Y eso al final lo que provoca es un segundo episodio depresivo, ¿verdad? Además, importante también, Gaby, la mortalidad tan alta que tiene. 15% de los pacientes con depresión terminan en suicidio, y por cada suicidio consumado existen 20 intentos anteriores. Las mujeres intentan lamentablemente suicidarse con mayor frecuencia, y los hombres logran el suicidio con más frecuencia, en una relación de 4-1 en la literatura, y en Costa Rica se dice que es de 7-1. Eso que usted dice es muy importante precisamente porque
ocurre en todas las áreas. Tal vez tenemos una infección de amígdalas y nos tomamos medio antibiótico de uno y después del otro, y eso ocurre con todo, ¿verdad? Que lo que hemos conversado anteriormente, tal vez con algún antidepresivo lo iniciamos y lo suspendemos de golpe, y eso también es un fuerte golpe a nuestros neurotransmisores. Recordemos que entre los desórdenes psiquiátricos la ansiedad representa la mayor incidencia en la comunidad en general y se presenta en un 15 al 20% de los pacientes. Y muchas veces este tipo de problemas, ansiedad o depresión, es un síntoma cardinal de que hay algo de fondo que puede estar ocurriendo en ese paciente. Es como un aviso, y importante que nosotros lo tengamos presente, tener en cuenta. Sí, ahí Sol, yo creo que algo que tenemos que considerar es si usted en algún momento que nos escucha ha sentido alguno de estos síntomas que voy a mencionar, empiece a ponerle un poquito de atención y a evitar normalizar el síntoma. Costa Rica, y yo creo que en la cultura latina en general, tendemos a normalizar los síntomas, ¿verdad? Así es que padece de nervios, ¿verdad? Dice mucha gente, o padece de tal cosa, pero ese padece es eterno, ¿verdad? Y nunca buscamos la solución, sino que tratamos de enfocarnos en otras cosas, que lo hemos hablado también en otros podcasts, ¿verdad? De dirigirnos hacia compras, hacia adicciones, hacia otros recursos para evitar enfrentar la situación. Entonces, que Gaby, perdón que te interrumpa, te lo comento por una paciente que tuve, tendemos a normalizar que la depresión es algo normal, muy, muy normal. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ella me decía que pasa 22 días del mes triste y los demás contenta. Entonces, lo que yo le decía, usted nunca está contenta. Eso no es normal, es algo que tenemos que estudiar. ¿Por qué me está sucediendo? Y como me dicen varios, generalmente los medicamentos que me mandan me disminuye mucho la libido y termino con otro problema extra porque ya no quiero estar con mi esposo. Otro problema extra que me va a provocar un poco de depresión. Esos son consecuencias por lo cual deberíamos de visitar tanto al médico como a nuestro psicólogo. Claro, y entonces creo que es importante que usted en casa también anote cuáles son las características o los síntomas de un trastorno depresivo para que puedan poner atención, ¿verdad? Y poder distinguir sobre todo si lo que tengo es una depresión o si lo que tengo es una tristeza ante un evento, que eso es importante. Tenemos que aprender, que eso es uno de los tips que les voy a dar más adelante. Tenemos que aprender a validar nuestras emociones. No siempre vamos a estar contentos, a veces vamos a estar tristes y eso está bien. Sin embargo, cuando esa tristeza se mantiene por un largo tiempo, ahí es donde tenemos que empezar a poner un poquito más de atención. Entonces, si usted ha sentido disminución de interés para realizar las actividades, una pérdida o aumento importante del peso, insomnio, agitación o se ha sentido más bien lento, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Que esta última característica normalmente se presenta en todo se me olvida, estoy haciendo algo y no me acuerdo ni en qué estaba, voy para un lado y me voy, ¿verdad? Y cuando voy en el carro manejando, perdí la entrada. Ese tipo de cosas se pueden presentar mucho ante una situación de depresión. Pensamientos de muerte. Algunas ideas sobre todo negativas hacia sí mismo, ¿verdad? Algo que es importante tal vez aquí de mencionar, y creo que se los digo no solo como psicóloga, sino como mujer o como persona, tendemos a ser muy exigentes con nosotros mismos. Entonces, esos pensamientos negativos son constantes, nos castigamos mucho, tendemos a decir de manera recurrente, ¿verdad? Sobre que lo hemos hablado, las mujeres nos castigamos demasiado. Entonces decimos que estamos feas, nos vemos al espejo y decimos que estamos gordas, que qué feo se nos ve el pelo, o sea, somos buenas consejeras con todos, menos con nosotros mismos. Y creo que la bondad tiene que ser primero hacia nosotros, ¿verdad? Hacia vernos y decirnos qué lindo se nos ve el pelo, ay, qué bonita me veo, qué guapa estoy. Eso es difícil, ¿verdad? Que nosotros tengamos a decir ese tipo de cosas hacia nosotros mismos. Agregando lo que estaba diciendo Gaby ahorita, tal vez para que la gente lo tome en cuenta. A ver, antes hacíamos o teníamos actividades que nos hacían muy felices y de repente ya es algo que ya no quiero volver a hacer. Eso es una alarma. Algo también muy importante dentro de todo este tema es no permita que lo automedique la vecina o que ustedes mismos agarren un medicamento porque como le sirvió a Gaby me va a servir a mí. Eso no se hace.
Todos somos diferentes y por lo tanto es importante diferenciar a los pacientes y determinar cuál es la causa de fondo, ya sea que sea emocional, por deficiencias hormonales, ya sea de la testosterona en los hombres, como hemos hablado en algunos momentos. Eso es importante tomar en cuenta, que los hombres vengan, se evalúen y vean que tal vez puede ser que su depresión anda por niveles bajos de testosterona o tal vez por un desorden como hablamos anteriormente. En las mujeres tendemos a tener muchos desórdenes hormonales, diferenciar desórdenes hormonales ya no sea porque es premenstrual o porque estamos premenopáusicas, sino porque está ocurriendo tal vez algo más y no tenemos o no sabemos qué es, por deficiencia de vitaminas o minerales, ya que también tomar en cuenta que algunos antidepresivos más bien lo que tienden es a tener efectos adversos muy negativos. Vamos a sentir fatiga, disfunción eréctil, que es algo que ocurre muchísimo, y hasta somnolencia durante el día, y cosa que a la gente no le gusta sentirse de esa forma. No, y es que la gente cree eso, el que la depresión siempre es aquella imagen de alguien tirado en la cama, sin bañar, llorando todo el día, y no precisamente. A veces hay personas con situaciones depresivas, pero que son funcionales, o sea, que van a su trabajo, que salen, que hacen sus actividades, pero sienten un nivel de infelicidad constante en su vida, que los limita también de disfrutar de cosas que antes disfrutaban, de la sexualidad, de la comida, del abrazo de alguien que quieren. De los amigos, de actividades X, ¿verdad? A veces hay personas que logran, porque tienen tal vez herramientas diferentes a salir adelante de sus tristezas o de sus depresiones, inclusive de la ansiedad, pero no todos tenemos esa capacidad, por lo tanto es importante visitar a su médico, su psicólogo, como les dije anteriormente. Entonces, eso es súper importante. Y primero es identificarlo, después ir donde un profesional de confianza. ¿Por qué? Hemos tenido casos, ¿verdad? Que a uno como psicóloga lo peor que le pueda pasar, yo creo, es que llegue un paciente y te diga estoy deprimido y no exista un evento detonante, ¿verdad? Porque es mucho más sencillo cuando nosotros en terapia nos llega alguien, bueno, con un divorcio, con una persona de fallecimiento de algún familiar cercano, ese tipo de cosas en donde uno puede encontrar el evento detonante de la depresión. Pero hemos tenido muchos casos acá de personas que llegan y evaluamos todos los campos y en realidad no hay ningún evento, ¿verdad?, que pueda detonar una depresión. Pero entonces, Gaby, tal vez te agrego ahí porque conozco mucha gente que tal vez puede venir a terapia y le dice, no, es que a mí no me ha pasado nada. Pero si usted se devuelve a la infancia de esa persona, generalmente han habido una cantidad de eventos traumáticos que nunca ha tratado y lamentablemente vienen a explotar en algún momento de sus vidas. Claro. Entonces, no olvidemos contarle al psicólogo, incluso desde que éramos niños. Probablemente el problema puede venir desde ahí y lo estamos ocultando. No, y muchas veces es que no lo vemos. Recordemos que a veces la palabra normal, ¿verdad?, es lo que consideramos común. O sea, una persona que ha sufrido violencia, ¿verdad?, intrafamiliar desde su infancia, puede ser que eso sea lo normal, a lo que esté acostumbrado, sí, pero eso no quiere decir que sea lo sano, o sea, una interacción sana, obviamente. Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, evaluar todos esos aspectos, pero también creo que algo que nos caracteriza en Psicomed y que hemos tratado de hacer es esa evaluación interdisciplinaria, donde podamos también tener de la mano, ¿verdad? En mi caso, pues yo trabajo muy de la mano con Soleil, entonces casi siempre cuando veo que hay alguna situación que no puedo manejar a nivel psicológico, pues normalmente lo veo con ella o con algún otro profesional, que creo que es parte de la responsabilidad que tenemos que tener a nivel de psicología, ¿verdad? Hay casos que no podemos manejar solos o que tenemos limitantes y creo que es muy importante el poder acudir a otro profesional. Ahora, hemos tenido casos, ¿verdad? Hemos tenido algunos casos en los cuales en medicina funcional ha sido una alternativa bastante favorable para situaciones depresivas, porque hemos visto pacientes que mejoran notablemente, ¿verdad?, cuando van a un reemplazo hormonal, ya sea situaciones de ansiedad o situaciones depresivas, ¿verdad, Sol? Sí, no solo eso, sino que solo pensando en hormonas tal vez, ¿verdad? Pero la deficiencia de minerales y de vitaminas que tienen muchas personas, aquí en Psicomed nosotros les enseñamos cómo usarlas, cuáles son las esenciales para usted de acuerdo a todos los laboratorios o la batería de laboratorios que se pide a cada uno para tratarlo de forma individual, porque algo que me parece inconcebible es tratar a todos los pacientes de la misma forma. Eso no funciona así, todos somos diferentes, por lo tanto
Aquí vamos a encontrar cuál es la raíz del asunto en el momento en que gusten pues venir a conocer la clínica. Ok, eso es muy importante. También quiero en este momento también hacer como un llamado porque hemos visto muchísimo aumento en los casos de depresión debido obviamente a las particularidades que hay ahorita. Estamos en un momento en el que nos da miedo salir, hay muchas noticias negativas, hay muchas situaciones que nos alteran el día a día, violencia, pérdida de trabajo, el confinamiento, los casos de COVID, etc. Entonces yo creo que es importante, no solo en este momento, sino en general, el poder entender qué cosas son beneficiosas para nuestra vida y cuáles no, y poder buscar la paz en cada cosa que hacemos. El evitar ver noticias negativas si estamos afectados, si estamos pasando por una depresión, el tratar de analizar nuestros pensamientos negativos, ¿verdad? Y poder contrarrestarlos o confrontarlos con la realidad, eso es un aspecto también positivo. Desde la teoría cognitivo-conductual, que es el enfoque que utilizamos acá, trabajamos mucho desde esos pensamientos, porque en realidad el campo de batalla de las personas que sufren depresión es la mente, y es lo que más cuesta vencer al final, ¿verdad? Toda esa sintomatología que se tiene nace mucho desde la mente, ¿verdad? Desde todas esas ideas que tenemos, todos esos pensamientos constantes, todo ese miedo, digamos, a enfrentar la vida, a lo que va a pasar mañana, y normalmente también viene muy de la mano con crisis ansiosas, ¿verdad? Que creo que eso también es importante que en algún momento lo mencionemos en algún otro programa. Ahora, es importante que tratemos pues de visitar al profesional, pero también hay algunas cosas que podemos ir haciendo en casa. Entonces, una de esas es el poder hacer ejercicio. Se ha comprobado que el ejercicio ayuda en múltiples aspectos. Bueno, y a nivel de neurotransmisores creo que es un aspecto también muy importante. O sea, podemos nivelar o equilibrar de forma natural nuestro sistema a partir de ejercicio, sobre todo el ejercicio cardiovascular. Después es importante el buscar actividades que nos generen paz, por ejemplo, caminatas, el poder salir, el poder ir a un parque. Creo que el encerrarnos tanto, ¿verdad? Y solamente estar en los medios digitales hace que nos limitemos a poder respirar aire, a salir, a ver verde, ver árboles. Y creo que hay una explicación también a nivel médico, ¿cierto? Nosotros estaremos hablando de esto en otro podcast, el tema de nuestro sistema inmunológico. El miedo es lo peor que puede existir para nuestro sistema inmunológico, lo primero que deprime el sistema inmunológico. Y no sé si han notado que en el momento en que estamos bajo mucho estrés y que ya pasó tal vez la situación, nos enfermamos inmediatamente. Es porque andamos literalmente como con una pala recogiendo todas las enfermedades que nos podamos encontrar. Es el precursor de enfermedades inclusive como cáncer o enfermedades crónicas y degenerativas. Por lo tanto, lo que estás diciendo es muy importante. Hacer ejercicio, no nos encerremos tanto, tratemos, como dice Gabriela, de no ver tanto las malas noticias, que todos los días es lo único que se habla. El consumo diario de vitamina D3, súper importante para el cuerpo, tanto para reforzar el sistema inmunológico, y se ha visto que disminuye el riesgo de depresión, da muchísima energía, da bienestar. Esta hormona que se llama DHEA es una hormona esteroidea que es la más abundante en los humanos, y podemos ver que mejora algunas formas de depresión y de la memoria. Dietas antiinflamatorias de índices glicémicos bajos. Los platos es importante que tengan color. Cuando el plato que estamos consumiendo no tiene color, estamos comiendo mal. Todo lo que Dios hace es lo que tiene que estar en ese plato. Nuestra vida, tanto espiritual, tenemos que entender que también hay algo más allá de lo que podemos tal vez aferrarnos en estos momentos tan difíciles para muchas personas. Y si no tenemos tiempo, estar consumiendo tantos vegetales y tantos... Yo siempre voy a recomendar los jugos verdes diarios para todas las personas, la cantidad que ustedes deseen. Recordemos que si los síntomas de depresión le impiden continuar con su vida normal, es el momento de que busques ayuda. Uh-huh. Sí, también muy importante lo que les mencionaba anteriormente de validar las emociones. Recordemos que todas las emociones son importantes.
No está mal sentir tristeza, poder de vez en cuando decir estoy triste, no me siento bien o estoy enojada. El cómo expresemos esas emociones ya es otra cosa, ¿verdad? Pero sí es importante el poder validarlas y darles importancia. Entonces ahora yo creo que si usted ha sentido que este tema habla de algo, de lo que usted está pasando, de cómo usted se está sintiendo en este momento, creo que es importante que tome en consideración estos tips que le acabamos de dar y sobre todo pues que busque al profesional de confianza y pueda consultar. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros el día de hoy y esperamos pues puedan acompañarnos en los siguientes podcasts. Sí, muchas gracias y buen día. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Psicomed CR. Los esperamos en el próximo episodio.